Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos con Jefferson Pesci desde Bruselas, Bélgica. Jefferson es el coordinador de la Unidad de Empleo y Educación de la Internacional de la Educación, es docente de base, trabajó como maestro, como docente de aula, tiene una maestría en política y desarrollo y bueno, hoy está con nosotros en esta consulta internacional por la calidad educativa, hoy ya en el marco del Mundial de Fútbol. Bienvenido, Jefferson. Pues es un placer, es un gusto poder participar en esa iniciativa tan importante, tan bonita y que pues un gran privilegio para mí. Jefferson, cuéntanos un poco para los docentes que no conocen a fondo la trayectoria de la Internacional de la Educación. ¿Qué es la Internacional de la Educación? ¿A quiénes agrupa? ¿En qué regiones? ¿En qué países? Vale, mira, la Internacional de la Educación es la voz de los docentes y del personal de apoyo de la educación a nivel mundial. Es la Federación Sindical Mundial que representa a 30 millones de trabajadoras y trabajadores del sector educativo. Evidentemente, tenemos entre nuestros afiliados los sindicatos de Venezuela y de otros 169 países del mundo. Representamos a docentes del sector público, del sector privado, de primaria, de la enseñanza superior y también personal de la investigación en, como dije, en más de 170 países. Así que somos la voz de los docentes, del personal de la educación, de las trabajadoras, de los trabajadores en el debate mundial, con el Banco Mundial, con UNESCO, con UNICEF. Es la IE que representa, o eso tratamos de hacer de la mejor manera posible, los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores de la educación. Jefferson, a partir precisamente de ese contacto con organismos internacionales, la presencia en foros como Educación para Todos, entre otros, ¿cuáles para la Internacional de la Educación, o cuáles son los mayores desafíos, los mayores retos que tiene la educación hoy en día? Mira, para nosotros este es un momento muy difícil, pero también un momento muy bonito para la profesión. Eh, Nosotros creemos que la educación vive un momento de crisis. Hay una crisis muy importante, una crisis financiera, primeramente. ¿Eh? Como ustedes conocen bien, los datos oficiales de la UNESCO dicen que nos hacen falta 26.000 millones de dólares para lograr una educación por todos. Si la UNESCO dice que hacen falta 26.000 millones, es porque en realidad faltan por lo menos el doble. ¿Eh? Entonces hay una crisis financiera para empezar, que es el resultado de una crisis de voluntad política, ¿ah? De financiar una educación pública de calidad para todos y todos. Después hay también una crisis de calidad. ¿Ah? El debate mundial de la educación hoy día, las grandes organizaciones que hablan de la educación en el mundo dicen que hay una crisis de calidad, que hay más niñas, más niños en la escuela, pero que no se aprende nada, que no se aprende mucho. En una cierta medida estamos de acuerdo que sí que hay una crisis de calidad, pero no estamos de acuerdo en el diagnóstico del por qué hay una crisis de calidad, pero ya volveremos a ese tema. Hay una crisis también en lo que se refiere al acceso. Desde el 2000, ¿eh? De la adopción del marco de acción de Dakar, hemos visto que educación para todos significó más escuelas. Se construyó mucha escuela, se gastó mucho dinero en construir nuevas escuelas, pero eso no significó un mejor acceso en realidad, porque lo que nosotros vemos y lo que nos dicen nuestros colegas en el mundo entero es que la escuela donde más hace falta todavía no ha llegado. Vale enfatizar que estamos en este momento realizando un proceso de consultación mundial con nuestros colegas en los más diversos países para conocer cuál es la realidad de la escuela, ¿eh? Desde 2000 hasta hoy, en qué medida se ha avanzado verdaderamente hacia educación para todos. Y estamos aprendiendo mucho en ese proceso. De ahí viene que la educación, como dije, ahí tiene una crisis de acceso. El problema del analfabetismo sigue un problema tremendo, ¿no? Es uno de los objetivos de educación para todos que se ha negligenciado, que se ha dejado de lado, donde menos ha habido progreso. Pero también hay dos temas importantes. Vemos una crisis filosófica en lo que se refiere al propósito, al objetivo de la educación. Vemos hoy día que hay en el debate mundial educativo hay una tensión entre la educación para el empleo y la educación para la formación del ser humano global.
la formación para la ciudadanía, la formación para la tolerancia, para el respeto del próximo, para la práctica democrática en sí. ¿Ah? Entonces hay una crisis en ese aspecto y finalmente hay una crisis democrática en lo que se refiere a la participación de las docentes, de los docentes, en la formación de las políticas educativas, en la formación de las reformas educativas que se aplican hoy día con tanto dinero, con millones de dólares del desarrollo, de dinero para el desarrollo, por ejemplo, y que finalmente no tienen los resultados que esperamos porque, pues como dije, como no hay consultación, como no hay un interés legítimo de la comunidad internacional, del Banco Mundial, de UNESCO, de Naciones Unidas, en conocer la realidad del aula y realmente conocer cuáles son los problemas que enfrentan los docentes de Venezuela, o en Togo, o en Tuvalu, o en el Benín. Lo que encontramos es que son las mismas recetas, las mismas políticas que se aplican en todo lugar, y lo que vemos es que estas políticas no funcionan, y lo que hay es un esfuerzo de echarle la culpa de la baja calidad, de los problemas de acceso a los docentes, a los sindicatos, a las organizaciones que representan a los trabajadores, y eso pues nosotros no podemos estar de acuerdo porque no representa en realidad los hechos. Nosotros somos quienes estamos trabajando por la calidad y no quienes están desarrollando políticas que excluyen a quienes tienen más necesidad. Así que realmente es un momento de crisis, un momento muy difícil para la educación, pero estamos tratando, como dije antes, de consultar a nuestras colegas en todo el mundo. Y tengo el privilegio de ser uno de los idealizadores de este proyecto. Hemos tenido entrevistas con casi 3.000 docentes. Casi 3.000 docentes, es un número bastante importante, creo. Hemos realizado consultaciones en diferentes países, en diferentes regiones. Vengo de volver del Líbano, donde tuvimos contacto con profesores de 15 países árabes, una experiencia muy interesante. Y esa es la cuestión. Hay un gran déficit democrático en lo que se refiere a la elaboración de políticas educativas. Nos están dejando a los docentes de fuera, y el resultado se ve en la baja calidad, en los problemas de acceso, en la cuestión del analfabetismo, que siguen todavía siendo temas bastante importantes. No en Venezuela, donde felizmente el analfabetismo baja, pero en otros lugares del mundo, compañero, no tenemos la misma suerte. Jefferson, hay quienes señalamos en diferentes artículos y publicaciones que la profesión docente es una profesión en riesgo de desaparecer en el presente. El Banco Interamericano de Desarrollo viene hablando desde hace algún tiempo de invertir la pirámide del aprendizaje. Es decir, dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, que los muchachos, los jóvenes aprendan en la casa y la escuela se convierta solo en un espacio para evaluar. En el fondo de esa propuesta está un ataque a la propia profesión docente. Pero esto es algo más de vieja data, desde cuando comenzamos a hablar del concepto de facilitador por encima del de maestro. Es decir, cualquiera puede dar clase. Si cualquiera puede dar clase, no es necesario la profesión docente. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen del estatus actual de la profesión docente en el mundo? Un tema muy interesante, es una conversación que viene. Cuando surgió la televisión se dijo que los docentes iban a desaparecer, iban a ser reemplazados por televisores. No funcionó. Cuando salió el internet dijeron que los docentes no iban a desaparecer porque iban a ser reemplazados por computadoras, por iPads o tabletas de otras marcas. No funcionó. La realidad es que ese debate, aunque las grandes empresas, aunque muchas organizaciones que quieren el fin de la profesión docente, que quieren el fin de los sindicatos de trabajadores en el sector de educación, lo están empujando, están tratando de venderlo, nosotros sabemos que no es la solución. Es la misma discusión que hay con la educación privada, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, desarrolla todas sus políticas diciendo que la educación pública no sirve, no tiene la calidad que se requiere, es muy cara, así que vamos a apostar por lo privado. Bueno, pues veamos Haití, donde el 80% de la educación es privada. Es que ahí hay calidad, es que ahí hay acceso realmente para la gente que más necesita. La verdad es que ese es un debate que se puede tener, pero para las élites. Si usted va a escuelas como yo tengo el privilegio de ir, ver a mis colegas en Uganda, en el interior, en los lugares donde no hay electricidad, ¿cómo es que vas a tener ahí una escuela que dependa de una computadora? Eso no existe. Y además de eso, el contacto humano, la presencia física,
la cuestión de los idiomas. Si usted va a un país como en India, donde se hablan tantos idiomas, es tan complejo, es muy reduccionista y ilusorio imaginar que la profesión docente va a acabar porque ahora pues podrás poner ahí una escuela donde hay, una escuela no, espacio de aprendizaje, porque hay que entender un tema muy importante. Hoy día en el debate mundial ya se evita utilizar el término escuela. Yo no sé si estás enterado, Sí, pero sí. es un detalle muy interesante. El Global Partnership for Education, ¿ah? Que es el Fondo Mundial por la Educación, que es financiado por los países ricos y que se supone es esa estructura que financia proyectos educativos en el mundo entero. Hoy día 59 países se benefician de este fondo. ¿Ah? No habla de escuela, habla de espacio de aprendizaje. Y nosotros estuvimos en este debate, estuvimos en esta pelea. ¿Y por qué es que no se quiere hablar de escuela? Porque la lógica es justamente esa que tú propones, ¿ah? Esa que tú mencionas, no que tú propones, no, perdón, tú no has propuesto eso, pero eso es lo que la gente propone, que la escuela se vuelve un espacio de aprendizaje nada más. El término escuela, ya la idea es que eso desaparece, y que el término docente, eso es una cosa que está determinada a desaparecer. Sí existe esta intención, claro que existe, pero la realidad que vemos en el terreno es que no va a funcionar. No solo porque la escuela electrónica no llega donde debe llegar, pero porque hay una demanda por un contacto humano. Hay una demanda. Nosotros hablamos con colegas, como decía anteriormente, y lo más interesante es que especialmente en África, el mejor aliado de los docentes son los padres, las madres de familia. Son ellas, son ellos quienes evidentemente ayudan a que la escuela no desaparezca. Yo te puedo decir una serie de escuelas que yo he visitado donde los docentes que van sin salario, 6, 7, 8 meses, 9 meses, he visto la gente no recibir salario. Y son padres y madres de familia quienes ayudan, quienes traen bolsas de arroz, quienes traen pollos y etcétera, porque existe este reconocimiento de que nada reemplaza el contacto de una mujer, de un hombre que hable el idioma local. Estamos hablando de idiomas de tribus pequeñas que si no se preserva eso desaparece. Y esto la tecnología no lo reemplaza y la gente lo sabe. Así que las organizaciones que quieren reemplazar a los docentes, porque claro, quieren ganar mucho dinero con softwares y con sistemas de evaluación, con cámaras de vídeo, etc. Claro, ven ahí un tremendo negocio, pero la gente en la base sabe que la escuela tiene su plaza, que los docentes tienen un rol fundamental y que evidentemente la escuela privada, aunque sea en algunos lugares una solución, ¿ah? Y ahora vemos en el África las escuelas privadas de bajo costo, ¿ah? Como un nuevo punto de política que está siendo puesto en evidencia, o hay mucho debate en torno de eso. Lo que nosotros vemos es que la gente sabe que en el fondo la verdadera solución para un desarrollo, para una justicia social es la escuela pública, porque es ahí donde nos encontraremos todos, sin ninguna diferencia. No es el que puede pagar y el que no puede. No es la escuela privada de $400 o la de $4,000. Es la escuela pública gratuita, la que habla tu idioma y que idealmente pues trata de tu realidad y que trata de aportarte a tu comunidad los elementos que necesitas pues para desarrollarte al máximo como ser humano y no solamente como una persona para el mundo del trabajo. Jefferson, ustedes agrupan 436 organizaciones sindicales y de investigación en todo el mundo. Una de las críticas que se suele hacer a las organizaciones gremiales es la actitud defensiva, centrada solo en lo económico y a veces que no tienen suficientes propuestas de orden pedagógico. De hecho, la profesión docente vinculado a esto hasta hace unos años era de larga duración. El conocimiento que se adquiría en los programas de formación duraba 25, 30, 40 años. Hoy las revoluciones del conocimiento son más rápidas. Se habla de ciclos de 4 a 6 años. Eso implica una reconfiguración de la profesión docente. Ustedes como Internacional de la Educación han superado la etapa defensiva y han avanzado en propuestas para transformar los sistemas educativos. Claro, ese es un tema fundamental.
Este debate ya venía ganando espacio en el movimiento sindical desde hace mucho tiempo, pero con la crisis del 2008 se aceleró. Yo creo que hoy día hay consensos de que el mundo sindical tiene que reposicionarse. Nosotros lo que vemos es, primero, existe digamos, esta imagen de que los sindicatos solo hablan del salario. Pero eso es lo que sale en los periódicos, porque el periódico solo da atención al sindicato de Venezuela cuando el sindicato hace huelga. Pero cuando el sindicato llega al ministerio con una propuesta clara, desarrollada en consultación con sus miembros de base para cambiar el sistema de evaluación, la prensa no está. O sea que existe una percepción que en una cierta medida sí es correcta, porque en muchos países, y lamentablemente es así, los sindicatos que todavía no se han desarrollado no han dado el paso de hablar de temas educativos y siguen hablando en la gran parte del tiempo sobre el tema salarial. No han dado ese paso todavía, es cierto, pero es una percepción, porque como digo y insisto, la prensa no da espacio al debate político educativo. La prensa no se da cuenta que también cuando se habla de promociones o de salarios, también se está hablando de calidad de educación, porque hay un colega mío en África que dice, si tú pagas cacahuetes, tendrás monos, ¿vale? O sea, si no se paga bien, no se tendrán profesionales realmente, verdaderamente comprometidos con la educación. Yo te puedo decir, mira, hemos hablado personalmente con una cantidad de gente. Tenemos una encuesta y tenemos más de 2.800 respuestas de 115 países. ¿Y qué es lo que dice la gente? El 40% de ellos desarrollan una actividad para complementar sus ingresos, porque el ingreso como docente no es suficiente. Entonces ese es un problema de base. Si el 40% tiene que hacer otra actividad que no sea el dedicarse al aula, a preparar un curso de calidad, ese es un problema. Hay una otra cuestión también, el tema de la cantidad de trabajo sin pago. La estadística que nosotros manejamos hoy es que por lo menos el 40% de los docentes trabajan más de 10 horas, y ahí va de 10 a 15 o de 15 a 20, más de 10 horas a la semana sin pago, un mínimo. Menos del 20%, del 17% nos informa que su contrato salarial, su contrato como docente, le permite o le otorga una cantidad de horas para preparar aulas, para corregir exámenes, etc. y lo considera suficiente. El mínimo, no llega al 20%. La gran mayoría de la gente dice, yo trabajo gratis, y eso no se reconoce. Entonces hay ahí una tensión en lo que se refiere a la realidad y en lo que se refiere a la imagen que la gente se hace en función de lo que dice la prensa. Eso sí, es cierto que el movimiento sindical tiene que reformarse. Hay una evidencia muy fuerte en ese sentido. Hay muchas organizaciones en diferentes países que están liderando el debate por la educación. En este momento mismo, la Internacional de la Educación tiene una campaña mundial de acción. Es un año de acción que empezó el 5 de octubre del 2013 y que va hasta el 5 de octubre de 2014 y se llama Unidos por una educación de calidad. Una educación mejor para un mundo mejor. Y esto es una actividad que se pasa en diferentes países donde estamos poniendo adelante el tema de la calidad, del rol que tienen los docentes, los sindicatos en la promoción de la calidad. O sea que sí, tú planteas un tema muy importante y sí hay un esfuerzo, como digo, esta campaña demuestra claramente una serie de actividades que los enseñantes en los diferentes países del mundo estamos pues llevando a cabo, luchando por la educación para cambiar justamente esa lógica de que el sindicato solo sirve para hablar de salario. No, el sindicato habla de calidad también. Esa es nuestra primera preocupación, porque ¿qué es nuestro ambiente de trabajo? Es la escuela. Si nuestro ambiente de trabajo es de calidad, pues los niños, las niñas tendrán una educación de mejor calidad. Pero efectivamente los salarios inciden mucho en la calidad. Hay quienes señalan, hay estudios que señalan que el salario docente a escala mundial
según el país, según la región, oscila en el presente entre los $80 y los $5.000. ¿Cómo lograr que mayor igualdad en el tema salarial a escala mundial? Tal vez sería correcto plantearse, como se establece una meta del 7% del Producto Interno Bruto, también plantearse una escala de sueldos dignos, comparables internacionalmente para la profesión docente. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué estudios tienen sobre esto? Sí, ese es un tema fundamental. Has mencionado $80. Yo conozco colegas que ganan $45, colegas que ganan $50, colegas de Somalia que están ganando $50, $55, colegas en Camboya. Si tú eres docente en Camboya y vives en matrimonio y tu pareja no trabaja, automáticamente tú estás abajo del nivel de pobreza oficial del país. ¿Ah? O sea, no es posible que un país como Camboya, que es un país de los que más gasta en armas, en defensa en el mundo, como el 10% del PIB, y que es uno de los que menos gasta en educación, pues si tú eres docente ahí, tú estás condenado a vivir en pobreza. Ese es un tema muy importante, la cuestión de la disparidad. Si tú tomas un país como el mío, por ejemplo, el Brasil, donde felizmente el gobierno del presidente Lula tomó medidas para terminar con esa disparidad, adoptando un salario mínimo igual para todas y todos los docentes que trabajan en el país. ¿Qué es la dificultad que tenemos hoy en Brasil? Es que los gobiernos no lo adoptan. El gobierno del estado de Sao Paulo dice no, es inconstitucional. El gobierno federal no puede venir a decirme cuánto debo pagar a un docente. O sea que hay una serie de medidas legales de gobiernos, de estados, lo que serían provincias en otros países, y que dicen no podemos adoptar esta ley. Entonces hemos identificado esta dificultad, esta necesidad de adoptar pues, un salario mínimo que dé condiciones de vida dignas a un docente. Estamos muy lejos notamente en el África y en el Asia, y también en muchos países de Europa, donde como tú sabrás, como resultado de la crisis, se están utilizando ahí los salarios docentes para pagar la factura de los bancos. En Grecia nuestros colegas han tenido su salario cortado del 25% de un día al otro. En el Portugal les han cortado el salario de vacaciones de los colegas de un día al otro. O sea que los docentes estamos pagando la crisis de los bancos. Ahora, ¿qué propone la IE? Nosotros estamos tratando en este momento mismo de desarrollar un plan de acción para los próximos 4 años. La IE, como un sindicato, funciona con un congreso que define actividad, sus prioridades políticas. Y nosotros estamos ahora desarrollando una estrategia para los próximos 4 años que consiste en desarrollar un diagnóstico de las condiciones de trabajo al nivel mundial, para conocer cuál es la realidad en lo que se refiere a los salarios, a la carga horaria, a los derechos como vacaciones, como licencia paternidad, licencia maternidad, en fin, tener un diagnóstico preciso de cómo se encuentra la profesión docente y también el personal de apoyo a la escuela hoy día. Y en función de esto, que el Congreso nuestro, que se reúne en julio próximo, no este año 2015, en Canadá, donde tenemos 2.000 delegados de 170 países, que ahí se tome una decisión política de desarrollar estándares mínimos. Hoy día no existe. Hoy día la política de la IE es que la profesión tiene que ser interesante, tiene que remunerar bien, pero el qué es remunerar bien, hoy día no lo tenemos. Estamos en este momento mismo, hoy pasamos la tarde discutiendo esto, para echar adelante ese tema necesitamos un diagnóstico y necesitamos tener el coraje para tener respuestas como la pregunta tuya, ¿cuál debe ser el salario mínimo de un docente en dólares? ¿Cómo calculamos el salario de un docente en Somalia? ¿Cuál debe ser el salario justo de un docente en el Mali? Son temas muy complejos, son temas muy difíciles, pero nosotros estamos conscientes de que tenemos que enfrentarlo y estamos desarrollando el tema para que podamos empezar ya en julio 2015 a colocar, a desarrollar consultaciones con nuestros colegas, pues para llegar a lo que decimos estándares mínimos, en lo que se refieren a todos los aspectos de la profesión, sea incluso la cantidad de alumnos por aula,
sea la formación inicial, los procesos para tener acceso a la profesión, en fin, un diagnóstico mundial y también estándares mínimos sobre los cuales no podemos negociar. Eso sería nuestros objetivos para los próximos 4 años. ¿Cuál es la tendencia de sindicalización actual a escala internacional? ¿Se sindicalizan más las mujeres, los hombres? ¿Cuál es la tasa o cuál es la tendencia en sindicalización? Uh-huh. Hoy día, claro, en muchos países la profesión es mayor, en su gran mayoría es compuesta por mujeres, ¿no? Lo que se refleja lógicamente en la composición sindical. O sea, los datos que manejamos al interno de nuestras organizaciones, vamos por el 58 a 60% de las personas que representamos son mujeres. Claro, eso va a cambiar de un país al otro, ¿eh? En muchos países va a estar de igual a igual, en otros países, especialmente en el África, vas a tener una sindicalización más fuerte masculina, ¿ah? Pero en el total, en la IE vamos como por el 58-59% de nuestros afiliados son mujeres. Volviendo ahora al tema de la calidad educativa, Jefferson, los organismos internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, cuando hablan de calidad se refieren a 3 dimensiones fundamentales. Uno, el tema de los aprendizajes, y los aprendizajes medibles en 3 áreas que tienen que ver mucho con el mercado: las matemáticas, la lengua y las ciencias, pero asociado precisamente al tema industrial. Otra área, el tema curricular, que ha hecho descentrar la pedagogía del fenómeno educativo. Hoy, más que hablar de pedagogía, tenemos muchos curricólogos, expertos en currículo, que formulan propuestas de transición. Y un tercer elemento, los libros. Las grandes empresas editoriales hoy están felices porque los libros de texto son otra de las grandes expectativas de transformación. Se pierde en consecuencia con estas 3 iniciativas de medición y de asociación a la calidad, se pierde la centralidad del elemento pedagógico. Es decir, lo que caracteriza realmente a la calidad es la totalidad del fenómeno educativo. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Internacional de la Educación? Mira, nosotros estamos muy preocupados con el enfoque que se ha dado a la cuestión de medir resultados. Hemos visto con mucha preocupación cómo el Banco Mundial ha vendido esta idea de que tener un termómetro que pueda medir la fiebre con una máxima precisión va a curar la gripe. Eso no existe. Nosotros sabemos que hay una crisis de calidad, nosotros lo vemos, porque es parte fundamental de nuestro trabajo medir los resultados de nuestros alumnos. Y no tenemos ningún problema con eso, porque por un lado trato de decir, los docentes no quieren que se mida la calidad porque van a ver lo malos que son. No, no es así. Nosotros queremos que se mida la calidad, pero lo que no queremos, y a lo que nos oponemos es que se diga que medir es igual a aumentar la calidad. Porque ese es el discurso que hay hoy. Si tú coges un proyecto del Banco Mundial, y parte de mi trabajo es leerlos, leo cada proyecto educativo que es aprobado página por página, contacto a mis colegas en el país correspondiente, vamos ahí a ver qué es lo que está pasando, ahí ver las escuelas directamente. Y mira, lo que hay hoy día es, el Banco Mundial gasta páginas diciendo que hay un problema de calidad. Problema de formación, los docentes no están preparados, etcétera, etcétera. Entonces tú esperas que el dinero que van a poner ahí, digamos $100 millones para Nigeria, para darte un ejemplo reciente, pues una significativa parte va a ser para la calidad, va a ser para la formación docente. No, yo no he visto en los últimos 4 años ningún proyecto del Banco Mundial que asigne más del 10% para la formación de los docentes. Ninguno. O sea, el presupuesto para monitorear el proyecto es 15-20%. O sea, se gasta más para evaluar el proyecto que para formar docentes. Y ahora la nueva moda del Banco Mundial es, como dirán en español, subvenciones a las escuelas. Entonces la nueva moda es subvenciones, dar 700, 800, 900 dólares a una escuela para que esta escuela pueda comprar materiales o lo que se les ocurra
para aumentar la calidad. Entonces tú tienes un presupuesto de 100 millones de dólares y el 67 o 80, 70, entre el 67 y el 80% del dinero es eso, es darle pequeños envelopes, pequeños sobres de dinero a la directora, al director de la escuela para que él o ella aumente la calidad. Yo me di el trabajo de ir a ver en Nigeria qué es lo que se podía comprar con lo que el Banco Mundial daba en subvenciones para las niñas, ¿ah? Porque esa era una subvención específica para las niñas, para que las niñas fueran a la escuela. 67% del presupuesto. Se compran 2 litros de leche. 2 litros de leche al año. Ahora que tú me digas cómo es que con 2 litros de leche al año una escuela va a tomar la decisión de decir, una familia va a decir, no, mi niña no va a trabajar, va a la escuela porque pues, con la subvención que nos damos compramos 2 litros de leche al año. O sea que hay un desfase, hay una brecha enorme entre lo que es la realidad, el diagnóstico que se hace y las soluciones que se proponen. La cuestión de medir, mira, nosotros estamos muy preocupados porque el debate hoy día va, la calidad de la educación se va a medir en cuántas palabras los niños pueden leer por minuto. Nosotros hemos escuchado el Banco Mundial habla de 40 palabras, habla de 50 palabras. ¿Cuántas palabras se pueden leer por minuto? No se trata de ver si los niños entienden en efecto estas palabras, pero que lo lean rápidamente. Eso sí, para narrar partidos en el Mundial estará muy bien, porque para narrar muy rápido ahí va tocando el balón por la derecha, pero no se habrá comprendido. Es muy grave, ¿ah? No se está tomando en cuenta la cuestión de la formación total del ser humano, que era lo que yo decía en el principio. Hay una crisis filosófica de para qué es lo que sirve la educación. Pero hay una reacción. En América Latina, los sindicatos, no sé si lo habrás visto, pero te invito a que lo busques. Hay hoy día un movimiento pedagógico latinoamericano. Si has tenido una entrevista con alguien, excelente. Si no, te invito a que hable con alguien de nuestros sindicatos en Latinoamérica. Te podrán dar mucho más detalles, porque yo no sigo más Latinoamérica, estoy en África, estoy en Asia. Pero los colegas ahí están tomando el tema y es una iniciativa muy innovadora de plantear una respuesta pedagógica a esta pedagogía neoliberal. Esta pedagogía que supone que el ser humano está hecho para trabajar. No es por ahí. Y hay una respuesta muy seria, muy articulada de los sindicatos docentes que empieza en América Latina y que nosotros esperamos poder replicar en otras partes del mundo, porque no podemos con esta educación, este principio de educación muy reduccionista, que se trata de leer, se trata de hacer matemáticas y que ya está, lo que importa es formar el ser humano para el trabajo. Nosotros queremos ciudadanos críticos que puedan realmente contribuir al desarrollo de su país de forma durable y que puedan ser actores pues, fundamentales en la promoción de la democracia. Eso es lo que queremos. Jefferson, cuando se habla de calidad de la educación, quizás hay un consenso del 99,9% para dejar algo afuera. Ahí no importa si se es de derecha, si se es de izquierda, si se es docente o si no se es docente. Todo el mundo parecía estar de acuerdo con el tema de la calidad. Sin embargo, cuando se implementa, hay una preocupación, sobre todo en el sector magisterial, de que no sirva para comenzar contrarreformas. De hecho, el debate de la calidad ha fundamentado buena parte de las transformaciones, para decirlo de alguna manera, que algunos cuestionan como contrarreformas en España, en México, en Chile, incluso en Puerto Rico. Hay una pelea ahorita bien interesante por todo el tema de las contrarreformas y el discurso que subyace detrás de esas contrarreformas es el de la calidad. Sin embargo, hay que ponerle frente a la calidad, pero una calidad que tenga otro norte, no el liquidar la educación como derecho público. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Mira, nosotros, el punto de vista nuestro es que la calidad está basada en tres pilares. Se requiere un docente de calidad, bien formado, apoyado, con el apoyo pedagógico, con los materiales que se requieran, en una escuela, en un ambiente de calidad y que tenga las herramientas de calidad. Esos son los 3 pilares de nuestra campaña hoy día, una educación de calidad. La basamos en estos 3 pilares, un docente de calidad, con los materiales de calidad, en una escuela de calidad. Ahora,
Hay una preocupación también que es nuestra y que es el resultado de las consultaciones que hacemos. Hay un desfase entre la formación que reciben los docentes y la realidad del aula, la realidad del mercado, ¿no? La realidad del mundo de hoy. Hay una urgencia muy importante en lo que se refiere a revisión del currículo, ¿no? Y mucho de lo que se pone en práctica con las reformas o contrarreformas educativas deja de lado el aspecto curricular. Lo que me dicen mis colegas en los tantos países que he visitado y hablado es que cada cambio de gobierno, cada ministro de educación cambia el currículo. Y 2 de cada 3 veces no nos preguntan. Entonces el currículo se impone, muchas veces hay 2 o 3 currículos siendo implementados a la vez. Tú vas a un país como Angola, por ejemplo, los docentes me dicen, mira, yo doy aula en una provincia y en otra provincia, y tengo currículos diferentes. Y soy profesor de geografía y tengo currículos diferentes. ¿Por qué? Porque el gobernador del Huila, de la provincia del Huila, no está con el gobierno, entonces no adopta el currículo. En otro lado, sí, este es del mismo partido del gobierno, entonces yo tengo que adoptar el mismo currículo. Entonces, el currículo ha sufrido mucho, porque es un tema crucial, fundamental, y no se ha dado la atención que se requiere. La reforma educativa, la cantidad, los millones, los miles de millones de dólares que ha gastado el Banco Mundial en reforma de educación, no han ido a una revisión seria del currículo, participativa, consultativa, que sea el resultado de un debate nacional, que diga qué educación queremos, qué educación quiere Venezuela, qué educación quiere Angola, qué educación quiere Albania. No ha habido un debate de esta naturaleza. Entonces, entran las empresas que tú mencionabas anteriormente, que tienen ya un currículo prefabricado y que tienen ya libros prefabricados que los pueden vender. Entonces, el tema del debate de la educación, que es una tremenda oportunidad, pues que se ha hasta hoy desperdiciado. Como dije, se cambia el currículo de un ministro al otro. No hay un verdadero debate nacional, no hay consultación, los docentes no son consultados, o reciben un currículo nuevo, no son formados, o el material que incluye este currículo nuevo no lo reciben. Entonces es una oportunidad perdida, es perdida. Y nosotros estamos tratando de eso. Como decía anteriormente, el Fondo Mundial para Educación, el Global Partnership for Education, que no tiene nombre oficial en español, aunque en Honduras se beneficien de este fondo, por ejemplo, en la región, está también perdiendo esta oportunidad, porque se está gastando el dinero, 50% del dinero se está gastando en medir resultados. Se ha creado esta idea de que medir resultados es mejorar la educación. Y el debate de fondo sobre el currículo, sobre la formación que se debe dar, sobre la formación de base, sobre la inducción que tienen que recibir las docentes y los docentes, ese debate se está perdiendo. Lo que se trata es de ver formas de medir. ¿Qué es lo que debemos medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿En qué medida podemos ligar los resultados de los alumnos al salario del docente, a su promoción? Pero cómo se da la enseñanza, el contexto en que ocurre la enseñanza, de esto no se habla. Y eso es una cuestión que lo vemos con mucha preocupación y que con nuestros compañeros en los diferentes países estamos tratando de cambiar, estamos tratando de buscar evidencia para probar que esta lógica que existe hoy no funciona y que hay que pensar la educación de una otra forma. Bueno, precisamente hablando de consultas nacionales para transformar los sistemas educativos, para ir cerrando este primer contacto internacional, Jefferson, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras que en todo el territorio nacional, en sus aulas y en los planteles, están debatiendo la transformación del sistema educativo venezolano, aprovechando todo el tema de la calidad educativa. Mira, primeramente decir que pese a todos los ataques, nuestra profesión sigue y seguirá. Y tendremos más importancia cuando hablemos más fuerte, más unidos.
Las dificultades que enfrentan las colegas, los colegas en Venezuela son más o menos las mismas que enfrentan los colegas en Egipto, compañeros. Las recetas de las reformas educativas que nos están aplicando son más o menos las mismas. ¿Eh? Lo que sí diría es que además de participar activamente en el debate nacional, que no subestimen el valor que tienen las docentes y los docentes venezolanos y las experiencias que viven en el debate internacional. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros estamos ya cansados de ver cómo gente que vive en New York, que vive en Washington, en sus edificios ahí lejos de la escuela, son la gente que están decidiendo las políticas educativas a nivel mundial. Nosotros estamos cansados de eso. Esta gente que no ha puesto el pie en una escuela por 20 años, o la última vez que fue en una actividad en África, sacó 2, 3 fotos y se fue rapidito porque la escuela olía mal. Esta es la gente que está decidiendo el futuro de la educación a nivel mundial. Para acabar con eso, para cambiar con esta lógica, es que hoy mismo estamos realizando una consultación mundial, como decía, los colegas de Venezuela tienen la oportunidad de darnos su voz. Es una encuesta que existe en línea y que pueden accederla en nuestro sitio de la IE, que es ei-ie.org. Ahí tiene nuestra encuesta que está en español y en otras 17 lenguas, donde docentes, funcionarios de escuela pueden dar su opinión. Es una encuesta que quiere justamente eso, dar la voz a las dos docentes. Los resultados de esta encuesta serán entregados en persona al señor Ban Ki-moon el 5 de octubre próximo, el Día Mundial del Docente, porque lo que queremos decir es, mira Ban Ki-moon, ese es el mensaje de los docentes del mundo para ti, porque como ustedes saben, Naciones Unidas va a adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales estará la educación, pero se han olvidado de preguntarnos a nosotros cómo las cosas se pasan en la escuela. Entonces, a las docentes y las docentes de Venezuela, pues reconocerles primero los esfuerzos que han hecho desde hace muchos años para cambiar la educación en el país y también en América Latina, e invitarles a que compartan sus experiencias, que compartan su voz a través de esta encuesta. Cuanto más docentes contesten, mejor. Cuanto más gente participe, más representativos seremos. Y de eso se trata. Nosotros, en tanto que movimiento de docentes, tenemos que reducir esta brecha entre el debate internacional y lo que ocurre en el aula. Tenemos que cambiar la lógica. No queremos más Washington, no queremos más New York, ni París, donde está la UNESCO, decidiendo el futuro de la educación. El futuro de la educación está ahí en Venezuela, está en Benín, está en Malí, está en el Togo, está en Sudáfrica, está en mi ciudad, Porto Alegre, Brasil. Somos nosotros quienes, hablando más fuerte, más articuladamente, podemos cambiar esa lógica, dando la evidencia. Porque si no damos la evidencia de lo que funciona y de lo que no funciona, el Banco Mundial va a seguir sirviéndonos su receta de privatización, de bajos salarios y eventualmente su sueño dorado de fin de la profesión docente. Tenemos que unirnos y la hora es ahora, ya no se puede esperar. Bueno, estuvimos hoy en contacto internacional en la consulta sobre la calidad educativa con Jefferson Pesce, coordinador de la Unidad de Empleo y Educación de la Internacional de la Educación. Gracias, Jefferson, por este contacto internacional. Un gusto, un privilegio, y aquí estamos para servirles siempre. Que no duden en contratarnos. ¿Y cuál es tu equipo, Jefferson, al Mundial? Hombre, yo Brasil, vamos, claro. A pesar de que estás en Bruselas, tu equipo sigue siendo Brasil. Claro, no, eso, una vez brasileño, siempre brasileño, el pasaporte no se cambia, yo no estoy con esos que se cambian de nacionalidad, no, yo hecho en Brasil y hasta ahí volveré. Sindicatos de Venezuela y de otros 169 países del mundo. Representamos a docentes del sector público, del sector privado, de primaria, de la enseñanza superior y también personal de la investigación en, como dije, en más de 170 países. Así que somos la voz de los docentes, del personal de la educación, de las trabajadoras, de los trabajadores en el debate mundial, con el Banco Mundial, con UNESCO, con UNICEF. Es la IE quien representa, o eso tratamos de hacer de la mejor manera posible, los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores de la educación. Jefferson, a partir precisamente de ese contacto
con organismos internacionales, la presencia en foros como Educación para Todos, entre otros. ¿Cuáles para la Internacional de la Educación, o cuáles son los mayores desafíos, los mayores retos que tiene la educación hoy en día? Mira, para nosotros este es un momento muy difícil, pero también un momento muy bonito para la profesión. Eh, Nosotros creemos que la educación vive un momento de crisis. Hay una crisis muy importante, una crisis financiera, primeramente. ¿Ah? Como ustedes conocen bien, los datos oficiales de la UNESCO dicen que nos hacen falta 26.000 millones de dólares para lograr una educación por todos. Si la UNESCO dice que hacen falta 26.000 millones, es porque en realidad faltan por lo menos el doble. ¿Ah? Entonces hay una crisis financiera para empezar, que es el resultado de una crisis de voluntad política, ¿ah? De financiar una educación pública de calidad para todos y todos. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos con Jefferson Pesci desde Bruselas, Bélgica. Jefferson es el coordinador de la Unidad de Empleo y Educación de la Internacional de la Educación, es docente de base, trabajó como maestro, como docente de aula, tiene una maestría en política y desarrollo y bueno, hoy está con nosotros en esta consulta internacional por la calidad educativa, hoy ya en el marco del Mundial de Fútbol. Bienvenido, Jefferson. Pues es un placer, es un gusto poder participar en esa iniciativa tan importante, tan bonita y que pues un gran privilegio para mí. Jefferson, cuéntanos un poco para los docentes que no conocen a fondo la trayectoria de la Internacional de la Educación. ¿Qué es la Internacional de la Educación? ¿A quiénes agrupa? ¿En qué regiones? ¿En qué países? Vale, mira, la Internacional de la Educación es la voz de los docentes y del personal de apoyo de la educación a nivel mundial. Es la Federación Sindical Mundial que representa a 30 millones de trabajadoras y trabajadores del sector educativo. Evidentemente, tenemos entre nuestros afiliados tenemos una crisis filosófica en lo que se refiere al propósito, al objetivo de la educación. Vemos hoy día que hay en el debate mundial educativo hay una tensión entre la educación para el empleo y la educación para la formación del ser humano global. La formación para la ciudadanía, la formación para la tolerancia, para el respeto del próximo, para la práctica democrática en sí. ¿Ah? Entonces hay una crisis en ese aspecto y finalmente hay una crisis democrática en lo que se refiere a la participación de las docentes, de los docentes, en la formación de las políticas educativas, en la formación de las reformas educativas que se aplican hoy día con tanto dinero, con millones de dólares del desarrollo, de dinero para el desarrollo, por ejemplo, y que finalmente no tienen los resultados que esperamos porque, pues como dije, como no hay consultación, como no hay un interés legítimo de la comunidad internacional, del Banco Mundial, de UNESCO, de Naciones Unidas, en conocer la realidad del aula y realmente conocer cuáles son los problemas que enfrentan los docentes de Venezuela, o en Togo, o en Tuvalu, o en el Benín. Lo que encontramos es que son las mismas recetas, las mismas políticas que se aplican en todo lugar y lo que vemos es que estas políticas no funcionan y lo que hay es un esfuerzo de echarle la culpa de la baja calidad, de los problemas de acceso a los docentes, a los sindicatos, a las organizaciones que representan a los trabajadores y eso pues nosotros no podemos estar de acuerdo porque no representa en realidad los hechos. Nosotros somos quienes están. Después hay también una crisis de calidad. El debate mundial de la educación hoy día, las grandes organizaciones que hablan de la educación en el mundo dicen que hay una crisis de calidad, que hay más niñas, más niños en las escuelas, pero que no se aprende nada, que no se aprende mucho. En una cierta medida estamos de acuerdo que sí que hay una crisis de calidad, pero no estamos de acuerdo en el diagnóstico del por qué hay una crisis de calidad, pero ya volveremos a ese tema. Hay una crisis también en lo que se refiere al acceso
desde el 2000, de la adopción del marco de acción de Dakar, hemos visto que educación para todos significó más escuelas. Se construyó mucha escuela, se gastó mucho dinero en construir nuevas escuelas, pero eso no significó un mejor acceso en realidad, porque lo que nosotros vemos y lo que nos dicen nuestros colegas en el mundo entero es que la escuela donde más hace falta todavía no ha llegado. Vale enfatizar que estamos en este momento realizando un proceso de consultación mundial con nuestros colegas en los más diversos países para conocer cuál es la realidad de la escuela, desde 2000 hasta hoy, en qué medida se ha avanzado verdaderamente hacia educación para todos. Y estamos aprendiendo mucho en ese proceso. De ahí viene que la educación, como dije, ahí tiene una crisis de acceso. El problema del analfabetismo sigue un problema tremendo, ¿no? Es uno de esos objetivos de educación para todos que se ha negligenciado, que se ha dejado de lado, donde menos ha habido progreso. Pero también hay dos temas importantes. Vemos trabajando por la calidad y no quienes están desarrollando políticas que excluyen a quienes tienen más necesidad. Así que realmente es un momento de crisis, es un momento muy difícil para la educación, pero estamos tratando, como dije antes, de consultar a nuestras colegas en todo el mundo. Y tengo el privilegio de ser uno de los idealizadores de este proyecto. Hemos tenido entrevistas con casi 3.000 docentes. Es un número bastante importante, creo. Hemos realizado consultaciones en diferentes países, en diferentes regiones. Vengo de volver del Líbano, donde tuvimos contacto con profesores de 15 países árabes, una experiencia muy interesante. Y esa es la cuestión. Hay un gran déficit democrático en lo que se refiere a la elaboración de políticas educativas. Nos están dejando a los docentes de fuera y el resultado se ve en la baja calidad, en los problemas de acceso y en la cuestión del analfabetismo, que siguen todavía siendo temas bastante importantes. No en Venezuela, donde felizmente el analfabetismo baja, pero en otros lugares del mundo, compañero, no tenemos la misma suerte. Jefferson, hay quienes señalamos en diferentes artículos y publicaciones que la profesión docente es una profesión en riesgo de desaparecer en el presente. El Banco Interamericano de Desarrollo viene hablando desde hace algún tiempo de invertir la pirámide del aprendizaje. Es decir, dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, que los muchachos, los jóvenes aprendan en la casa y la escuela se convierta solo en un espacio para evaluar. En el fondo de esa propuesta está un ataque a la propia profesión docente. Pero esto es algo más de vieja data.